Y ahora, ¿qué se puede esperar que suceda? La magia cuántica puesta en acción en la sanación de nuestro cuerpo. Hoy tocaré el tema del poder regenerativo que tiene nuestro cuerpo y la apertura mágica hacia realidades cuánticas, más amorosas y alineadas, que tienen lugar cuando tomamos contacto con el campo del vacío o punto cero. Tomaré como punto de partida de este trabajo la pregunta de Asier, un chico de 44 años que vino a Alicante en agosto, desde una provincia distante, aprovechando sus días de vacaciones para hacer el viaje y poder hacerse la sanación de entrelazamiento cuántico. Después de haber terminado la sesión y cuando ya nos despedíamos, me hizo esa pregunta. Mari Carmen, ¿y ahora qué se puede esperar que suceda? Le contesté que lo que se hubiera sanado y activado en su ADN durante la sanación ya estaba sanado, y como esto es una sanación cuántica, el resultado lo vería él en los días siguientes, pues ya sabemos que la física cuántica, así sea el estado del observador, así se manifiesta en el mundo externo para él. Por tanto, al integrarse redes neuronales viejas durante la sanación, a la vez que se activan las nuevas redes con la solución, él se sentiría por dentro más integrado, a la vez que vería cómo se exteriorizaba, cómo se manifestaba esta integración fuera, en su realidad externa. Asier es un chico que tiene el ADN preparado para este camino interior. Ha retomado su responsabilidad sobre él mismo y está recordando de una manera rápida las claves puestas en su alma desde antes de nacer para recorrer este camino hacia adentro. Él dice que ha estado unos años muy perdido, pero la verdad es que ha estado experimentando lo que sea que tuviera que experimentar como contraste, importantísimo para poder ponerse manos a la obra, con su camino hacia la consciencia. Aclarar que tener el ADN preparado para este camino se evidencia en el interés que tienen las personas por encontrar el sentido de la vida, buscar respuestas existenciales, tener interés por autoconocerse y retomar la responsabilidad sobre sí mismo. Ya no se echan los balones fuera. Bien, pues fue después de una experiencia muy profunda que tuvo Asier, una visión que tuvo muy real, en la que tomó la determinación de emprender el camino del hijo pródigo. Es sensible y ha tenido enseñanzas intensas mediante sueños lúcidos, por ejemplo, como la que tuvo del cuerpo, en la que todo en él funcionaba como una especie de fábrica muy compleja, en la que todas las partes están conectadas a través de un engranaje perfecto. Como colofón de ese sueño lúcido, tuvo la sensación absoluta de que su cuerpo tenía el poder de autorregenerarse totalmente. Me dijo que nunca había olvidado esa certeza del poder regenerativo que había sentido durante todo el sueño lúcido. Bien, pues Asier vino a la sanación por muchos motivos, pero uno de los más acuciantes era el mal estado de su cadera derecha. Sufría de unos dolores terribles y la única solución que le habían dado era cambiar la articulación de la cadera por una prótesis. Ya tenía concertados los preparativos para la intervención, para el mes de septiembre. No le hacía mucha gracia operarse, pero ante el dolor tan incapacitante en la cadera, no veía otra solución. Cuando comenzamos la sesión de entrelazamiento,
El cuerpo de Asier comenzó a moverse de esa manera precisa, osteopática, que yo ya he visto en los cuerpos de algunas personas. El desgaste de la cadera de Asier venía de una simetría estructural, aunque el origen real de esta simetría era la desconexión de su parte masculina y femenina. Él es una persona muy intuitiva y sensible, y solo faltaba conectarla con la gran fuerza de su parte masculina. El campo del vacío sagrado comenzó a ajustarle todo el cuerpo a modo de osteopatía muy profunda. Al comenzar, la energía no se fue primero a arreglarle la cadera, sino que lo primero comenzó a desbloquear el plexo solar y el diafragma. Estuvo un ratito descomprimiendo ese músculo que tanta tensión emocional suele acumular y que impide que la respiración sea completa y armoniosa, y por tanto que la energía Kundalini no fluya libremente hacia el resto del cuerpo, para regarlo con su poder sanador. Una vez que estuvo hecho la descompresión del diafragma y la respiración abdominal comenzó a ser profunda e involuntaria, la energía tenía la vía libre para seguir ascendiendo. Estuvo haciendo sus ajustes en el plexo braquial y los músculos de toda esa zona. Le contraía los hombros, los soltaba, seguía con movimientos hacia los brazos. Abría estos, los movía haciendo los ajustes necesarios propios del campo del vacío. Luego estuvo ajustando el atlas. Primero la cabeza hacia un lado suavemente, luego hacia el otro, con movimientos precisos, el tiempo necesario. Luego que el campo tenía hecho este trabajo en la zona superior del cuerpo, bajaba hacia la zona de la cadera. Estuvo ajustando la cadera afectada, el sacro. Estiraba las piernas según necesitase. En fin, una sesión muy hermosa que Asier disfrutó con asombro y alegría. Luego, gratamente sorprendido, no podía creer el torrente de energía que pudo sentir en sus manos durante toda la sesión y la fuerza tan grande que tenía el campo del vacío para moverle los brazos de esa manera, sin que él hiciera nada. Al terminar la sesión, estuvimos comentando un ratito y luego se fue muy feliz de la experiencia, no sin lanzarme antes la pregunta con la que titulo este trabajo. ¿Y ahora qué se puede esperar que suceda? Bien, pues hace unos días me escribió contándome que estaba muy contento, que tenía más claridad para localizar las redes neuronales saboteadoras y que había decidido no operarse, tras lo cual había encontrado un traumatólogo en Barcelona que aplicaba una terapia no invasiva para solucionar estos problemas de cadera sin cirugía. Me contó que ese doctor realizaba una técnica en la que inyectaba directamente una sustancia en la articulación y ésta recuperaba su funcionalidad, además de desaparecer el dolor, porque ya no había el roce en los huesos de la articulación. Así que después de la sanación ha encontrado una solución nada invasiva. La realidad cuántica anterior, en la que había una cirugía como remedio, había sido desbancada por otra realidad cuántica en la que la solución es fácil y no invasiva. Esto justamente es lo que se puede esperar después de una sanación de entrelazamiento cuántico. Se integran viejas redes de frecuencias bajas. Se activa el ADN con la nueva información de la solución. Y la vieja realidad cuántica es sustituida por otra realidad cuántica cuya frecuencia es más elevada. Una dinámica similar la he comprobado en muchas sanaciones.
Por ejemplo, desde situaciones muy prácticas, como puede ser vender un piso que había estado sin vender durante años, o encontrar un trabajo, o en otros casos más traumáticos, terminaron por cambiarse por otra solución más suave y efectiva. Recuerdo que hace varios años vino una chica con un tipo de carcinoma vulvar. Se quiso hacer las sesiones como último recurso antes de someterse a una cirugía. Ella tenía mucho rechazo a esa operación, a la que consideraba como una mutilación. Bien, pues se hizo 3 sesiones. Durante las sesiones, la chica quedaba profundamente relajada y sintiendo la energía del campo del vacío, actuando en la zona afectada y en otras zonas del cuerpo. Después de 3 sesiones, decidió no operarse. Para ella esa operación era un mundo. Y en ese momento, la ginecóloga le ofreció un tratamiento quimioterápico experimental, vía tópica, para ese problema específico. Por supuesto que la chica aceptó encantadísima. Y gracias a Dios, las últimas noticias que tuve de ella es que se había curado totalmente. Su realidad cuántica había cambiado también. Y volviendo a la capacidad autorregenerativa de nuestro cuerpo, tenemos que saber que el cuerpo es un sistema eléctrico y magnético, y como tal, cuando la electricidad se interrumpe en alguna zona que lo conforma, el cuerpo tiene dolor y el cuerpo se enferma por falta de voltaje en esa parte suya. De hecho, los cánceres o cualquier otra dolencia se generan por falta de voltaje necesario de las células. ¿Y esta falta de voltaje por qué se produce? Pues por infinidad de factores que pueden ir desde creencias limitantes, emociones no resueltas y por tanto no integradas, malos hábitos, falta de ejercicio, falta de movilidad física y ejercicios de estiramientos adecuados, comida basura, malos hábitos posturales, intoxicación por metales, necesidad de limpiezas desintoxicantes, necesidad de limpieza de los distintos órganos, como limpiezas de colon, limpieza de riñón y limpiezas hepáticas, etc. Lo que se llamaría todo esto, finalmente, como falta de conciencia de la importancia del cuerpo físico como templo del espíritu, y la necesidad de escucharlo, sentirlo y poner la conciencia en lo que vaya necesitando para su correcto funcionamiento. Es verdad que tampoco hay que obsesionarse por ello, pero sí reflexionar y amarlo, brindándole nuestro amor y nuestros cuidados. Lo de no obsesionarse es importante, porque en el momento que lo hacemos ya nos estamos polarizando, y cuando nos polarizamos ya hemos entrado en desequilibrio. Esto de vigilar para no polarizarnos lo tendremos que hacer mientras que tengamos un cuerpo en el plano dual. No nos libramos nadie. Para poder permanecer en la conciencia neutra o conciencia de presencia, tendremos que estar atentos para no volcarnos hacia las distintas polaridades cuánticas que nos saquen del balance, de nuestro centro. Es por ello que tenemos que tener mucha moderación. Todos conocemos a personas maravillosas que escribieron tratados y tratados fabulosos de filosofía, naturopatía u otras disciplinas, defendiendo la lucha contra algo o contra alguna enfermedad. Y luego, paradójicamente, se murieron de la enfermedad contra la que habían luchado toda su vida. No es que lo hicieran mal, todo al final es perfecto.
Seguramente lo habían planeado así desde los planos superiores de su alma, pero al haberse polarizado tanto en su lucha, la naturaleza busca finalmente su balance, su necesario equilibrio. La verdad es que esto nos mantiene vigilantes ante cualquier juicio que emitamos o ante las interpretaciones que hagamos, porque en la conciencia neutra ya no hay juicio que valga, ni nada contra lo que luchar o defender. Los dos polos de cualquier elemento, de cualquier condición, son igual de importantes para esta conciencia neutra. Y en ese vacío o conciencia neutra, los dos polos pueden buscarse y abrazarse, en un amor que la conciencia de polaridad, esa conciencia que divide y excluye, jamás podrá entender. Es en ese abrazo cuando se producen todas las sanaciones y milagros que nos sorprenden gratamente. Hace unos días, una querida amiga, María Carla, me envió el enlace de un vídeo en el que se ven unas imágenes a microscopio de cómo los leucocitos T no destruían las células cancerosas, sino que se iban fusionando en una especie de abrazo, en el que las células cancerosas terminaban diluidas en los leucocitos T. Es curioso ver que en estos niveles de sabiduría del cuerpo no se produce lucha ninguna, sino un gran abrazo de fusión. Volviendo al voltaje de nuestro cuerpo, ¿cómo podemos aumentar y equilibrar su voltaje? Pues como ya sabemos, el voltaje de nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema energético, aumenta con el despertar de la energía Kundalini. Esta energía, cuando se despierta, es como incrementar el voltaje de un sistema energético que estaba preparado para una corriente de 125 voltios y ahora se ve atravesada por una corriente de 220 voltios. Ponemos esto de la electricidad y de los voltios como metáfora de lo que nos ocurre, aunque la verdad, más que eléctrica, la energía que se despierta con la Kundalini es una energía atómica, con la capacidad de unir los múltiples universos cuánticos. Durante las sanaciones que hago, es esta energía la que se pone en funcionamiento, pues no hay otra manera de entrar al campo del vacío o punto cero que no sea mediante la elevación de la Kundalini, energía inagotable o energía virgen. Pero claro, el campo se adapta al sistema de la persona que esté recibiendo la sanación, elevando la energía de ésta para poder reconectarla con las soluciones que necesite en esos momentos de su vida. La energía siempre se va desplegando sobre las zonas donde más lo necesita la persona y sobre la memoria vieja que ha creado ese bloqueo. Por eso suelen salir el contenido de las memorias viejas a la conciencia de la persona durante la sesión. Ya he dicho en otras ocasiones que las sanaciones de entrelazamiento cuántico son como acelerones en el proceso de cada persona. Pero también las personas por ellas mismas pueden ir haciendo su trabajo interior para elevar su conciencia y su energía, e ir reconectándose con los cuerpos dimensionales superiores, cada vez más alineados e integrados con la divinidad. Por eso se trata de un proceso sagrado que se desarrolla en el tiempo-espacio. En este despliegue progresivo nos ocurre como a la oruga que está mutando a mariposa. Conforme vamos elevando nuestras frecuencias, fruto de un trabajo interior de autoconocimiento y alquimia,
vamos accediendo a sucesivos cuerpos más integrados. En alguna ocasión, para explicar este progreso en el aumento de nuestras frecuencias, me he ayudado de la imagen de los moldes o férulas de plástico que se ponen actualmente en algunas ortodoncias. Es curioso comprobar cómo los dientes se van alineando poco a poco con cada férula que se va poniendo en un espacio de tiempo. Cuando se ve el resultado final, se comprueba gratamente cómo los sucesivos moldes de plastiquito y la paciencia han logrado finalmente ese resultado de una dentadura perfecta. Si intentásemos poner la última férula del tratamiento a la dentadura que había al principio del tratamiento, veríamos que es imposible encajarla. Pues lo mismo ocurre con nuestros cuerpos dimensionales, de frecuencias superiores. Vamos encarnándolos en un sagrado proceso que necesita de nuestra paciencia y dedicación. Así que, como podemos deducir, con nuestra conciencia podemos ayudar y permitir esa capacidad regenerativa que tiene el cuerpo. Cuando le preguntamos al cuerpo y lo escuchamos, comienzan a venir a nosotros las ayudas externas que necesita para recuperar su equilibrio. Y estas ayudas vienen de distintas formas, físicas, químicas, energéticas y espirituales. Por regla general, nosotros podemos contribuir a su homeostasis, haciendo, por ejemplo, tratamientos detox que ayuden a eliminar residuos que no sirven. Es importante limpiar nuestro cuerpo por dentro de tóxicos y metales. Tengamos en cuenta que por cada cuerpo, patrón o molde más elevado que vayamos encarnando, nuestro cuerpo físico se tiene que adaptar a esas frecuencias más elevadas. Lo primero que suele hacer es eliminar los tóxicos viejos que ahora son incompatibles con las frecuencias nuevas. De este modo se generan ciertas molestias por cambios y alineaciones que tiene que realizar dentro de él, para poder encarnar esas frecuencias más potentes. Recordemos que cada vez que la energía se incrementa en nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso tiene que adaptarse al nuevo voltaje. Nosotros lo sentimos como escozor, quemazón, en los distintos ramajes nerviosos de nuestro organismo, dependiendo del plexo nervioso o la zona que esté siendo elevada. También lo percibimos como esos rampazos y punzadas en la nuca y el cerebro que se van dando a lo largo del proceso. En el entendimiento oculto, la corona de espinas de Jesús simboliza este incremento de voltaje en el cerebro para que se puedan realizar las necesarias conexiones cerebrales. Una vez que la energía ha sido incorporada, las molestias desaparecen y nosotros sentimos el cuerpo más ligero y fuerte y nuestra conciencia cada vez más presente en todo. No se puede pasar de oruga mariposa de golpe, estando encarnados en un cuerpo físico. No se puede alcanzar la conciencia de neutralidad si no se pone a punto nuestro sistema físico, para que sirva de soporte a las elevadas energías de una conciencia superior. Como metáfora de esto nos sirven las memorias de almacenaje de dispositivos digitales, que han pasado de los gigabytes de almacenaje común a unidades de mayor capacidad, como son los terabytes u otras unidades todavía mayor.
El cuerpo tiene la sabiduría precisa para ir realizando progresivamente estos ajustes. Vamos cambiando los viejos patrones por los patrones con nueva información en nuestro ADN. Y a partir de esa información, las células van regenerándose siguiendo la información de los nuevos modelos integrados. Tenemos que armarnos de paciencia y de constancia, pues lo mismo que una condición de enfermedad o desequilibrio tardó su tiempo en dar la cara y manifestarse, ahora necesita su tiempo y dedicación para revertirse. Por ejemplo, las células de los huesos son las que más tardan en regenerarse. El proceso de regeneración dura 10 años, así que habrá que seguir con ciertas pautas que ayuden a que esa regeneración sea a la vez de reversión. Por ejemplo, tomando elementos adecuados como puede ser el silicio orgánico o el magnesio. No solo para las articulaciones y huesos, sino para muchos otros beneficios de nuestro organismo. También me gustan mucho las semillas de comino negro o el cardo mariano. En fin, existen un sinfín de compuestos fitoterápicos que ayudan al cuerpo de manera natural a recuperar su equilibrio. Volviendo a las enseñanzas que nos dejan las sanaciones del campo del vacío, vemos que en ellas las personas entran en ondas cerebrales teta y delta, propiciando relajaciones muy profundas, necesarias para poder acceder a los espacios cuánticos del ser. Por tanto, nosotros mismos podemos entrar en esos puntos de quietud mediante la relajación y meditación, facilitando así el reequilibrado y la autosanación de nuestro cuerpo. Los ejercicios de estiramiento son imprescindibles. Ya hemos visto cómo el campo del vacío durante la sanación equilibra mediante estiramientos precisos y sabios los músculos y los huesos que precise, de una manera suave. No hay que hacer grandes ejercicios ni grandes esfuerzos físicos. Al igual que le dije a Asier cuando terminamos la sesión, todos podemos hacernos una tabla sencilla y completa de estiramientos o de ejercicios de yoga, incidiendo con nuestra atención allí en donde las molestias sean más agudas. Por lo que yo he visto y experimentado, cabe resaltar la importancia de alinear o mantener alineada la columna vertebral. Siempre he sentido pasión por la relevancia que tiene el sistema nervioso en nuestro cuerpo. Este comienza a formarse en el feto a las 3 semanas de la fecundación. Ya sabemos que los nervios son los encargados de repartir la electricidad a todos los rincones de nuestro organismo. Cuando la electricidad no llega a determinadas partes, bien sea por mala inervación o por defectos congénitos o por traumatismos o por bloqueos de cualquier etiología, esa zona comienza a atrofiarse o a enfermarse. Por tanto, si mantenemos la columna en buen estado, los nervios que salen de ella conducirán el voltaje necesario para tener en buen estado cada órgano. Muchas veces una descompresión vertebral se traduce automáticamente en una reversión de alguna dolencia o enfermedad. Así de importante es la columna vertebral. El mismo campo del vacío, muchas veces durante las sanaciones, ejecuta alineaciones de algunas vértebras para dar paso a la sanación pertinente.
¿Y qué decir de las alineaciones entre el sacro y el cráneo? Para que el bombeo del líquido cefalorraquídeo a través de la médula espinal y su irrigación del cerebro restablezcan su equilibrio y emerja el poder autosanador del sistema parasimpático. Por todo esto, podemos tener un cuidado especial y una rutina diaria que nos ayude a mantener la espalda sana. Hay canales maravillosos de fisioterapia online que enseñan todo tipo de ejercicios para contribuir a un buen estado del organismo. Y ahora que estamos hablando de anatomía, de nervios y músculos y huesos, aprovecho para informar que tenemos un músculo muy importante por la relación que tiene entre la conexión del cuerpo con la mente. Se trata del músculo psoas ilíaco. Podéis buscar información sobre él y la manera de estirarlo. Es muy interesante conocer sobre él, hasta tal punto que se le llama el músculo del alma. Entre otras condiciones patológicas, su acortamiento puede incidir en problemas de cadera y dismetrías de extremidades. Bien, pues mientras los estamos llevando a cabo estos ejercicios de estiramiento, pondremos toda nuestra escucha en esa zona que nos duele o necesita equilibrio, realizando respiraciones profundas, sintiendo la zona. Estos sí pueden ser a diario. Así vamos reconduciendo el voltaje, la energía, a donde se necesita, mediante nuestra conciencia dirigida. Recordemos que en donde ponemos nuestra atención, nuestra conciencia, allí se dirige nuestra energía kundalini. La conciencia y la energía kundalini siempre van juntas. Si tenemos dolor en algún punto del cuerpo, respirémoslo. A mí me ayudaba la afirmación que ya hemos visto en todos los momentos en que se estaba realizando la alquimia de cualquier molestia o sensación desagradable. Esto es pasado deshaciéndose. Con lo cual, en vez de huir o evadirme de él, me dedicaba a sentirlo y poner mi conciencia de lleno en ese dolor, porque sé que detrás de ese dolor está la condición sana que hay tras él. Como vemos, no negamos nunca el dolor o molestia o lo que sea que sintamos, pero respirándolo nos enfocamos en la verdad y la salud que hay al otro polo de él. El secreto de la alquimia es permitir que se haga el balanceado de lo viejo por lo nuevo, lo enfermo por lo sano, el problema por la solución, el spin por el contraspin. Y para terminar este trabajo, recordaremos la importancia que tiene nuestro cuerpo como templo contenedor de nuestro espíritu en esta dimensión física. Le procuraremos nuestros cuidados amorosos, vigilando no caer en la polaridad que impida su equilibrio. El cuerpo tiene una conexión con el campo del vacío como no nos podemos ni imaginar. Tiene dentro en su ADN el poder de revertir todo lo desequilibrado que hemos creado por ignorancia. Solo tenemos que ponernos manos a la obra hacia nuestro sol interior. A mí, particularmente, me ha ayudado mucho a mantenerme serena y en el presente la siguiente afirmación. Si vamos a confiar, vamos a confiar. Esto me sitúa instantáneamente en el ahora, abriéndome totalmente
a la sabiduría y benevolencia del campo del vacío. Ahí ya no pienso en nada, me quito de en medio y me dejo hacer. Que se haga la perfección de Dios en mí. Sea lo que sea, siempre será bueno y para el bien de todos, aunque de momento no entendamos ni tengamos la perspectiva de la maravillosa perfección que se está desplegando. Y hasta aquí este presente trabajo. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón, llena de agradecimiento por vuestra compañía. Gracias por estar aquí. Gracias.